Buenos días. Catequesis número 17 de estas catequesis de andar por casa. Hoy vamos a empezar hablando del punto número 33 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: ¿qué son los símbolos de la fe? Pues los símbolos de la fe o credos son el resumen de las verdades de la fe, que son normativas para todos los fieles de la Iglesia. Es decir, los credos son una especie de resumen de toda la fe de la Iglesia, para que todos sepamos que estamos en el mismo nivel, que entendemos las cosas de la misma manera y sobre todo para que podamos discernir en nuestra vida si estamos o no estamos dentro de la voluntad de Dios, de la recta interpretación de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué aparecieron estos credos o símbolos? Pues aparecieron y se introdujeron en las misas para que todos los fieles pudieran reconocer una sola fe, para que no estuvieran defendiendo ideas o posturas contrarias a la fe. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los símbolos de la fe más antiguos? Pues los símbolos de la fe más antiguos son... Los símbolos de la fe más antiguos son los signos bautismales. Que el mismo Cristo, cuando subió al cielo, en el día de la ascensión, después de la resurrección, ¿qué fue lo último que dijo Jesús a sus discípulos? Id por todo el mundo, bautizando a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fe trinitaria, que es la base de toda nuestra fe. Porque si no creemos en esta unidad de personas, pues va a ser muy difícil que podamos creer en todo lo demás. ¿Por qué digo que es base de nuestra fe? Porque fijaros, Dios, siendo tres personas distintas, viven y trabajan en comunión, en unidad. De hecho, según la tradición, uno de los signos de la presencia de Dios es la unidad, el trabajar en comunión. Y el diablo, la palabra diablo viene de diabolos, en griego, que quiere decir el que separa, el que divide. Los signos de la presencia del demonio serían aquello que nos dividiera, que nos separara de los demás, ¿vale? Por eso siempre es tan importante encontrarnos en buscar esta unidad, buscar esta comunión, que es fruto de la gracia y de la presencia de Dios. Muy bien. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más importantes? Punto número 35. Pues los símbolos de la fe más importantes son el símbolo de los apóstoles, que era el antiguo signo bautismal de la Iglesia romana, y el símbolo niceo-constantinopolitano, que fue el fruto de los dos primeros concilios ecuménicos de la historia de la Iglesia, el de Nicea en el año 325 y el de Constantinopla en el 381, y que son norma para todas las iglesias de Oriente y de Occidente. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿por qué la profesión de fe comienza con el credo, creo en Dios? Punto número 36. Ya empezamos a hablar de todos los puntos y palabras del credo. Pues se empieza con creo en Dios porque es la fuente de la que parten todas las demás verdades reveladas. Si yo no creo en Dios, ¿cómo voy a estar dispuesto a aceptar que Cristo haya venido, que haya muerto y que haya resucitado? Si yo no creo en Dios, ¿cómo voy a dejar al Espíritu Santo actuar en mi vida? Si yo no creo en Dios, ¿cómo voy a estar dispuesto a obedecer, escuchar y ponerme al servicio de los demás? ¿Quién me va a ayudar a poder dejar de buscar mi propio egoísmo y a vivir en comunión y en unidad con los demás, ¿verdad? Por eso necesito primero creer en Dios. Pero, ¿por qué profesamos
¿Por qué profesamos la fe en un solo Dios? Dice el Catecismo, en el punto número 37, que Dios mismo se ha revelado al pueblo de Israel como el único. Cuando les dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, en el libro del Deuteronomio. No existe ningún otro. Jesús mismo lo ha confirmado. Dios es el único Señor. Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna en que Dios es el único. Es decir, lo que estábamos comentando, que existan tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no quiere decir que sean tres dioses. Son tres personas de un mismo Dios, de una misma divinidad. Os voy a poner un ejemplo y lo podréis entender mejor. Si yo os hablo de una familia no son un individuo. Una familia está compuesta de varios individuos. Normalmente, familia representa padre, madre e hijos e hijas, ¿verdad? Normalmente. Bien, ¿y eso qué quiere decir? Este concepto define una unidad de personas que trabajan, que bogan, que reman en la misma dirección. Eso es una familia. Ese es el concepto de familia. Un grupo de personas que trabajan para vivir en común, en este sentido, ¿verdad? Pues eso es lo que nos ayuda a entender lo que es la Santísima Trinidad. Es una familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una familia de personas que representan una sola entidad, que sería Dios, ¿vale? Como el concepto, como, si me permitís, siguiendo este ejemplo, como designaría la palabra familia al conjunto de personas que de la misma sangre que viven en común, ¿vale? Muy bien. ¿Con qué nombre se revela Dios? Punto número 38. Dios se revela a Moisés como el Dios vivo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Su nombre es Yahvé, que significa yo soy el que soy, el que tiene el ser en sí mismo. No necesita que nadie le dé el ser. Todos nosotros necesitamos la relación con los demás para poder ser felices, para poder ser queridos, para poder compartir. Todos necesitamos la ayuda de los unos de los otros, necesitamos la ayuda de Dios, todos necesitamos, vivimos en relación y necesitamos de los demás. Dios, por el contrario, no necesita de nadie, porque ya es pleno, completo en sí mismo. Pero aun siendo completo y pleno en sí mismo, decide por amor y por generosidad compartir todo esto con nosotros, contigo, conmigo, con todos los demás. Y esto es lo que da sentido también a nuestra fe. Dios lo hace porque nos ama y porque nos quiere, siendo Él el que es en sí mismo, que no necesita de los demás. Decide compartirlo contigo y conmigo, porque nos quiere y porque nos ama. Muy bien, dice el punto 39, ¿solo Dios es? Un momentito, a ver. ¿Solo Dios es? Pues dice el Catecismo, mientras las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer, solo Dios es en sí mismo la plenitud del ser y de toda perfección. Pues lo que decíamos en el punto anterior, ¿verdad? Muy bien, porque todos nosotros hemos sido creados. Todos hemos sido creados por Dios. Todos recibimos la vida, el ser de Dios. Por eso necesitamos estar en relación con Dios. Porque no podemos descansar hasta que estemos en relación con aquel que nos ha creado, que nos ha dado el ser lo que somos, el ser como somos, etcétera, etcétera.
Necesitamos de verdad descubrir esto, necesitamos esta relación, porque sin ello, pues no tendría sentido nuestra vida, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué es importante la revelación del nombre de Dios? Al revelar su nombre, Dios da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable. Solo Él es, desde siempre y por siempre, el que trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho cielo y tierra. Él es Dios, el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo para salvarlo. Él es el santo por excelencia, rico en misericordia, siempre dispuesto al perdón. Dice Santo Toribio de Mogrovejo que Dios es el ser infinito perfecto que es la Santísima Trinidad. Muy bien. Pues todo esto intenta explicar esto que estábamos diciendo, este ser en plenitud. Si Dios no necesita, ya es completo en sí mismo, pues nos hace entender por qué Él es Dios. Porque si no necesita de nadie, es superior a todas las criaturas, ¿verdad? Muy bien. Sigamos. Punto número 41. ¿En qué sentido Dios es la verdad? Dios es la verdad misma y como tal ni se engaña ni puede engañar, porque Dios es la luz. ¿Os acordáis que Jesús decía, yo soy la verdad, el camino y la vida? ¿Verdad? Pues eso es. Dios es la verdad. ¿Por qué? Porque no gana nada con mentir. Si ya es pleno en sí mismo, no necesita de nada ni de nadie, ¿por qué tendría que mentir? ¿A quién tendría que complacer? Porque tantas veces nosotros mentimos para complacer a los demás. Eso sería esto de las mentiras, entre comillas, mentiras piadosas, ¿verdad? O mentiras blancas. Intentamos complacer al otro diciendo una mentira. Pues falso. Dios no necesita decir eso. Dios no necesita decir mentiras, Dios dice la verdad, porque nos ha creado sin tener necesidad de hacerlo, por amor a nosotros. Por eso, y por eso nos habla la verdad. Uno de los primeros pasos, uno de los primeros niveles del amor es la verdad. Tú cuando amas a alguien, le amas de verdad, no le amas falsamente, no deberíamos decir mentiras a nuestros seres queridos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dolería hacerles sufrir, nos dolería que los otros se sintieran engañados o frustrados con nosotros por haber descubierto una mentira, ¿verdad? Bueno, majos, nos vemos mañana. Hasta luego.